En 1962, en plena Guerra Fría, Estados Unidos descubrió que la Unión Soviética estaba instalando misiles nucleares en Cuba, a solo 150 kilómetros de su territorio. La tensión fue inmediata. Durante días, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear. Estados Unidos exigía que se retiraran los misiles, la Unión Soviética sostenía que esos misiles no existían. Dos potencias, dos decisiones, dos voluntades enfrentadas. Finalmente, después de negociaciones, la crisis se resolvió. Los misiles se retiraron y se evitó una guerra. Pero lo interesante de esta historia no es el conflicto en sí, es algo más profundo. Es que, en ese momento, dos actores estaban intentando imponer su voluntad por sobre el otro. Y cuando alguien logra influir, condicionar o directamente imponer decisiones sobre otro, estamos hablando del poder. Esto es P por P, política por politólogos. Quédate acá y te cuento qué es el poder. En el capítulo anterior hablamos de la ciencia política y vimos que una de las preguntas centrales es entender cómo se organiza y se disputa el poder dentro de una sociedad. Ahora vamos a meternos en ese concepto, porque usamos la palabra poder todo el tiempo. Pero, ¿qué significa realmente el poder? Una forma bastante clara de entenderlo es esta. El poder es la capacidad de influir en el comportamiento de otros, de hacer que alguien haga algo, incluso cuando no quiere hacerlo. Esta idea aparece en muchísimos autores. Pero una de las definiciones más conocidas es la de Max Weber, que decía que el poder es la capacidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, incluso frente a la resistencia. Ahora bien, el poder no es algo que una persona tiene y listo. No es un objeto. El poder siempre existe en relación con otros, porque solo tiene sentido si hay alguien sobre quien se ejerce. Por ejemplo, un jefe tiene poder sobre sus empleados. Un gobierno tiene poder sobre los ciudadanos. Un líder social puede tener poder sobre un grupo. Pero ese poder existe porque hay una relación, no en el vacío. Además, el poder no está concentrado en un solo lugar. No es solo el Estado. El poder circula por toda la sociedad. Está en las empresas, en los sindicatos, en las redes sociales, en los medios de comunicación. Incluso en situaciones cotidianas. Un docente tiene poder en el aula. Un influencer puede tener poder sobre miles de personas. Un grupo organizado puede influir en decisiones públicas. Es decir, el poder está mucho más distribuido de lo que a veces pensamos. Y eso hace que la política no ocurra solamente en el gobierno, sino en muchos espacios al mismo tiempo. También hay otra forma de entender el poder, no solo como capacidad de imponer decisiones, sino como capacidad de influir en los conflictos. Por ejemplo, un actor poderoso no es solo el que gana una votación, también es aquel que logra que ciertos temas ni siquiera se discutan, o que algunos problemas no lleguen a la agenda pública. En otras palabras, el poder no solo decide, también define sobre qué se decide. Y eso es clave para entender cómo funciona la política en la práctica. Si te está gustando el video, déjale una manito arriba y suscríbete al canal. Eso ayuda a que YouTube muestre este contenido a más personas. Y además, así no te perdés los próximos episodios de Política por Politólogo, donde vamos a seguir explicando conceptos clave de la política en forma simple. Pensemos en un ejemplo conocido, pero visto desde otro ángulo. Un municipio tiene que decidir qué hacer con un terreno. Algunos vecinos quieren que se construya un hospital, otros prefieren un espacio verde, otros proponen un desarrollo inmobiliario. No todos pueden tener lo que quieren al mismo tiempo. Entonces aparece quien tenga más capacidad de influir, de organizarse, de presionar o de negociar, va a tener más chances de que su posición se imponga. En definitiva, el poder es una relación, es la capacidad de influir, condicionar o imponer decisiones dentro de una sociedad y está presente en todos los niveles, desde los grandes conflictos internacionales hasta las decisiones más cotidianas. Entender qué es el poder es el primer paso para entender cómo funciona la política en serio. Si te interesan estos temas y querés seguir entendiendo mejor cómo funciona la política, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos episodios de Política por Politólogos. En el próximo video vamos a meternos en una pregunta clave: ¿cómo funciona el poder en la práctica? Nos vemos allá.